Cuidado, este error es muy común entre emprendedores y entre empresarios, incluso entre aquellos más consolidados. En esta época donde todos queremos hacer crecer nuestros negocios, pero que al mismo tiempo cada vez lograr ventas es más competitivo, se vuelve más complejo y tenemos que implementar cada vez más esfuerzos y estrategias de venta. Si estás cometiendo este error, lo único que estás haciendo es ahuyentar a tus clientes, ponerte el pie a ti mismo y echar abajo tu negocio. En este video te voy a decir cuál es ese error muy común que muchos cometen, pero también te voy a dar algunas estrategias, no solamente para evitarlo, sino también para retener a tus mejores clientes y exponenciar las ventas de tu negocio. Si te gusta este contenido, te pido me apoyes suscribiéndote al canal. ¿Qué tal, visionarios? Y bienvenidos de nuevo a este canal. Yo soy Carolina Navarrete. Soy contadora y doctora en Economía de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable. Soy asesora de proyectos y negocios con enfoque de desarrollo sustentable y tengo mi negocio de productos de belleza y bienestar natural, Carolina Hermosura Estudio. No sé si a ustedes les ha tocado ver los memes de Parisina. Estos memes donde cómo te atienden, cómo te reciben en Parisina. De hecho, hasta yo misma podría hacer un meme. Una vez fui a una de estas tiendas a buscar X tela, X material, y le pregunto a la persona, oye, ¿dónde está este tipo de material que venden aquí? Y luego me dice, allá. Entonces yo volteo a ver ese allá, y pues yo lo único que veo es un montón de telas y de materiales, y de esos ya ven que los tienen como en tubos de tela por todos los lados. Y le digo, o sea, ¿como que en dónde? Y me dice, allá al fondo. O sea, la verdad como que no, o sea, como que no se le prendía a la chava el foco, como que darme un poquito más de instrucciones para saber dónde estaba ubicada esa tela, ¿no? Pero, en fin, hay muchísimos memes de Parisina sobre cómo nos atienden, y pues más o menos por ahí va el tema del día de hoy, pero sobre todo te voy a dar esas estrategias que con mínima inversión vas a poder retener a tus mejores clientes. Así es, mira, todos tenemos problemas, los que tenemos negocios, para incrementar las ventas de nuestro negocio, porque sabemos que sin ventas pues no hay negocio. O sea, ningún negocio existe si no hay ventas, si no hay ingresos suficientes. Y entonces, si justamente no estamos teniendo ventas, porque hay muchos factores por los que no podemos tener ventas, y sobre todo buenos ingresos. En este caso las ventas, ¿no? Que a lo mejor mala estrategia de publicidad, a lo mejor la economía general no está bien, a lo mejor nuestros productos no es el mejor, a lo mejor muchísimas cosas. Hay muchos factores que pueden estar afectando nuestras ventas, pero hay que detectarlos y cada uno de ellos aminorarlos. Y más o menos en ese sentido va este video del día de hoy. ¿A qué me refiero? A los mexicanos nos gusta tratar bien, pero también que nos traten bien. Eso es algo que nos caracteriza a nuestro pueblo, a nuestro país. Tratar bien, somos cálidos, somos gente amable en lo general, pero también nos gusta que nos traten bien. ¿Verdad que sí? Bueno, pues justamente me refiero a la atención al cliente. Las deficiencias en la atención al cliente son lo que están en muchos casos poniendo el pie a tu negocio. Esas malas caras, esas torcidas de hocico que muchas veces nos dan en Parisina o en el IMSS o en otras empresas que tú dices, ay, no, que tú dices, no quiero volver a ese lugar. Así como también muchas veces, no sé si les ha pasado, también hay memes en las redes sociales donde dicen, bueno, ¿por qué la gente va a tomarse un café a tal o X lugar? ¿O por qué va a desayunar a X lugar? Y lo que termina pidiendo es lo mismo que desayuna en su casa. Huevo y frijoles o chilaquiles. Dice, ¿para qué vas? Justamente vamos por la atención al cliente. ¿Te ha pasado que tú vuelves a un lugar nomás porque te atienden bien?
Nomás por, sí, salir de la rutina porque te atienden bien y dices, ay, un respiro, ¿no? O al revés, que no importa qué tan bueno sea el producto, el servicio que te están ofreciendo, no vuelves a ese lugar justamente por la mala atención que te dieron, porque fueron groseros contigo, porque te torcieron el hocico, porque te engañaron, te dieron información pues chantajista, nada más para hacerte la venta, pero no realmente por atenderte a ti y atender tu necesidad como persona. Entonces, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Eso es el error que muchos empresarios consolidados, muchas empresas chicas, medianas y grandes, muchos emprendedores están cometiendo y que a lo mejor ni cuenta se dan. Y entonces, en este video te voy a dar 7 consejos, estrategias para dar una mejor atención a tus clientes. Y estas estrategias, lo mejor es que son estrategias sencillas, no necesitas una super inversión, como muchas veces puede pasar que para echar a andar nuestro negocio, que necesitamos invertir, que en mercadotecnia, que en maquinaria, que comprar a granel para tener mejores costos y tener mejores precios. No, esas son estrategias sencillitas, sin tanta inversión. Lo único que necesitamos o necesitas es que tengas ganas, disposición. Y bueno, si tienes la oportunidad de tomar un curso de capacitación para capacitarte a ti y a tus empleados para dar una mejor atención al cliente, pues adelante, tómalo. Pero si no, con esas estrategias que te voy a dar, mira, que te va a ir bastante bien. La primera, bueno, te voy a dar un ejemplo de una mala práctica de atención al cliente y luego te doy una estrategia para evitar esa mala práctica. La primera, ignorar al cliente cuando entra a tu local o cuando se queda mirando alguno de tus productos con interés. Por ejemplo, si estás en una exposición o en algún mercado que se queda viendo tus productos y no le dices nada, o entra al local y no le dices nada, lo ignoras o estás viendo el celular, nada, o sea, entra y se va y nadie lo volteó siquiera a ver. Eso es malísimo. Y tú dices, pero ¿por qué está de más? Ahí, pues mira, estás perdiendo una oportunidad de darle una atención adecuada, de que el cliente se sienta que no está siendo ignorado o que nada más lo van a atender porque le quieren vender, etc. ¿Y qué es lo que puedes hacer para evitar eso? Para que el cliente se sienta que es bien recibido, que les da gusto que entres ahí, o sea, que no es como uno más en el montón, sino que es importante para ti en particular y de una manera personal. Entonces, lo que puedes hacer es tú como dueño, si nada más eres tú, o capacitar a tu personal para, en cuanto detecten una persona que entra al local o si se hace una exposición en un mercado y se le queda viendo a uno de tus productos, pues inmediatamente sonreírle, verlo a los ojos, saludarlo amablemente y no solamente decir a sus órdenes, como muchas veces en los locales, por ejemplo aquí en Durango, entras a un local y te dicen típicamente a sus órdenes. No, decirle algo más interesante. Si por ejemplo viste que se le quedó viendo a una blusa, a algún producto en específico que tú tienes, pues ofrecerle, por ejemplo, hablarle de sus beneficios o darle algún consejo de uso. Mira, le puedes decir, sabes que lo puedes usar de esta manera, lo puedes combinar de esta otra manera. Por ejemplo, yo tengo mis productos de belleza y bienestar natural. Muchas veces que quedan viendo mis productos y, por ejemplo, no sé, yo vendo pestañas, ¿no? Autoderibles y veo que le están viendo las pestañas, pues le digo, mira, estas pestañas no necesitas ponerles pegamento, ya traen una pegatina integrada. Les muestro fotos del antes y después de cómo te ves con tus pestañas, les muestro cómo lo pueden utilizar y así. Y entonces ellas mismas, ya de ellas surge el interés, ya mismas te dicen, oye, ¿cuánto cuesta? Ah, pues mira, cuesta tanto, pero ahorita por estar aquí le ofreces ya una promoción, le dices aparte otros beneficios y así. Entonces, si no le dices nada, pues la persona nada más va a ver ahí las pestañas, en mi caso, por ejemplo, y se va.
pero en cambio ya le dijiste todo y así he logrado muchas ventas y no solamente ventas, he logrado que la persona pues se sienta atendida, se sienta que híjole, alguien me vio, alguien me puso atención, ¿sí? Sino nada más como que pasé aquí por la exposición y nadie me peló, no, alguien me puso atención. Esa es una parte importante. Hazlo, aplícalo y te va a funcionar y después me platicas qué tanto te funcionó. Otro punto importante es dar respuestas cortantes o indiferentes. ¿Sí? Que vas y preguntas, ¿tienes alguna duda sobre algún producto, sobre alguna promoción, sobre el horario de la tienda, algo? Y las personas nomás dicen sí, no, o no sé, o puede verlo, ahí véalo, ahí chéquelo, ahí está el precio. Véalo ahí. No. Hay que esforzarse, hay que esmerarse, hay que promover ser empático con el cliente, hacerlo sentir cómodo, a gusto. Promover ser empático con las respuestas, a dar respuestas más elaboradas, con buena gana, con buen, con más deseo de atender y de servir al cliente, darle más contexto, no nomás un sí o no sé, o ahí velo, ¿sí? Por ejemplo, el otro día me pasó que fui a pagar el internet al Oxxo y luego yo cuando me dicen cuánto va a ser, le digo a la cajera, híjole, o sea, cada día está más caro. Obviamente la verdad ni le estaba reclamando porque ella no es de la empresa de internet que yo contrato. Ella es una cajera del Oxxo. Yo le digo, híjole, o sea, cada día está más caro, ¿no? O sea, pues así como que quejándome, pero más bien pues de lo caro que están los precios. Pues no contra ella, ella pues no trabaja en esa empresa, no trabaja en Megacable. Y luego me dice la clienta, no sé, yo nomás cobro. Y yo, ay, válgame. O sea, en lugar de a lo mejor de decir, sí, pues todo sube, ¿verdad? Y todo sube menos los salarios, algo así, ¿no? Pues no sé, yo nada más cobro. Y yo, no manches, pues dale una respuesta, por lo menos, no sé, para hacerle plática, algo, un poquito más de ganas, de sentimiento, ¿no? De feeling. Fíjense que cuando yo en lo particular, cuando entro a un local y me están atendiendo, yo rápido, por la manera en cómo me tratan como clienta, rápido puedo identificar si la persona que me está atendiendo es la es la dueña del negocio, si es una empleada, y si es una empleada contenta y capacitada o es una clienta, pues perdón por la palabra, mediocre. Porque si te está atendiendo el dueño llegas e inmediatamente, sí, mire esto, que el otro, y le muestra, y mire, véale aquí, véale allá, véale a todo. Si es una clienta contenta y satisfecha, igual, le echa ganas, pero se siente cuando es el dueño, porque como que el dueño pues tiene esas ganas de vender y todo, y la clienta también obviamente está contenta, está capacitada y te atiende bien, pero el dueño te atiende en un nivel plus, ¿sí? Es a lo que me refiero. Y cuando es una clienta que no está contenta, que no está capacitada, que nomás está ahí porque pues tiene algo de dónde sacar dinero para vivir o porque la mandaron sus papás a trabajar o empleada o empleado, puede ser empleada o empleado, pues luego también se nota luego. Entonces ahí cada quien decide a quién se quiere parecer, ¿no? Fíjense que, y también una vez en mi vida, yo entré a un lugar que me atendieron y la persona que me atendía, que por cierto se me está viendo saludos, a la maestra Aide, la persona que me atendía, ella era empleada del lugar, era una nevería, ella era empleada, pero me sorprendió muchísimo que ella atendía en modo plus, atendía como si fuera la dueña, y eso me sorprendió muchísimo, porque eso habla de la persona, eso habla de las capacidades, eso habla de que es una persona de valor. Entonces, ¿de qué equipo queremos ser? ¿De los que atendemos de manera plus? ¿De los empleados contentos y capacitados? ¿O de los empleados ahí todos descontentos y amargados? Entonces, cada quien decide. Bueno, volvamos al tema. Punto número 3. Demoras excesivas en responder mensajes y llamadas. Es decir,
que le mandas un mensaje, una llamada para preguntar información en redes sociales, o le mandas un mensaje por WhatsApp para pedirle, no sé, a lo mejor una cotización, para pedirle información, y nunca te contesta. Obviamente, si le mandas un mensaje a las 2 de la mañana, o si te mandan un mensaje a las 2 de la mañana, pues no esperes que te respondan luego, ¿verdad? Pero si es en una hora laboral normal y preguntas información y pasa un día, 2 días, 3 días y nunca te responde, o sea, no. Desde ahí te está diciendo, ¿sabes qué? El servicio y el producto va a estar malo totalmente. Entonces ahí, no, cero. Entonces, tú como que tienes un negocio o un empleado, pero que tienes un negocio, una empresa, establece, puedes, por ejemplo, en redes sociales, puedes poner respuestas automáticas cortas. Para, por ejemplo, en lo que tú ves el mensaje, ya por lo menos ya hay una respuesta automática para que, porque luego te piden más información, entonces puedes tener como un formatito que en automático se envíe cuando te pidan más información, para que en lo que tú ves el mensaje ya le llegó más información al cliente. Ya después tú le puedes contestar para que sea de una manera más personalizada la atención al cliente. Otra forma es que tú establezcas dentro de tu negocio una regla o una política para ti, para tus empleados, de que, por ejemplo, no pase más de 1 hora en atender un mensaje o una llamada. O si te dedicas a hacer, por ejemplo, cotizaciones, de que tienes que ir a cotizaciones hasta el domicilio, porque a lo mejor te dedicas a hacer, no sé, trabajos de carpintería o trabajos muy manuales, ¿no? Muy ad hoc a lo que pida el cliente, que necesitas hacer su casa y hacer medidas y cotizar y todo, que a lo mejor que tú digas, ¿sabes qué? Desde que el cliente nos llama no puede pasar más de un día en ir y hacerle su cotización hasta su casa, ¿sí? Pero que no pasen 1 semana, 2 semanas, 1 mes, 3 meses, porque de ahí te estás mal recomendando tú como empresario y como emprendedor, pues estás poniendo en pie, te estás llevando. El punto número 4, tratar al cliente con desdén si no compra. Es decir, sí, cuando piensas que va a comprar, pues lo tratas bien y todo, pero a la mera hora se arrepiente. Dice, no, ¿sabes qué? No, porque ya lo pensé bien, se sale de mi presupuesto y todo, y en ese momento cambias de actitud. Entonces, ¿qué le está diciendo al cliente? Nada más me importabas mientras me ibas a comprar, pero como no vas a comprar, entonces aléjate de mí, no me hagas perder más el tiempo. Eso habla mucho más de ti. Y créeme que a veces esos clientes que en un principio fueron indecisos, uno nunca sabe, y después pueden regresar y comprarte. A mí me ha pasado que le respondí, les di toda la información y se desaparecieron, y con el tiempo vuelven y me compran y son muy buenos clientes. Hay otros que no, hay otros que se van y que ni te responde nada. El punto número 5, no resolver problemas postventa o no respetar garantías. Esto es bien común, sobre todo, por ejemplo, en los bancos, cuando vas a pedir un crédito, que también cuando vas y te van a dar el crédito te tratan súper bien, de lo mejor, hasta te ofrecen aquí, siéntese, mire, si vas a sacar algún crédito, hasta te ofrecen algunas partes, hasta, mire, ¿qué le ofrecemos? Un café, un refresquito, bla, bla, bla. Pero ya cuando te llegan cobros, que tú dices, este cobro y estos intereses, ¿de dónde salieron? Y vas y preguntas, llamas por teléfono, vas a las oficinas, nadie sabe, nadie supo, te mandan aquí, llame allá, vaya con la otra persona, presente no sé qué, presente no sé cuánto, ya no te tratan igual. O sea, de hecho creo que están preparados las personas que trabajan en los bancos para atender al cliente en el sentido de rechazarlo o de responder sus objeciones de una manera que no puedan hacer nada los clientes ante los cobros indebidos que se les están haciendo. O sea, ahí están preparados esos que dan créditos para sí atender al cliente, pero atender al cliente en el sentido de protegerme yo empresa, atender al cliente para protegerme yo empresa. Por eso yo no saco créditos de ningún tipo, gracias a Dios. Entonces, tú lo que puedes hacer como empresario, como emprendedor, es tener políticas claras de cuándo se aplican las devoluciones, de cuándo se aplican las garantías. Eso te va a evitar muchos problemas para ti, para tus clientes, hacérselas saber de antemano antes de brindar el producto o servicio. ¿Sabes qué?
en tales y tales y tales casos y en tales y tales plazos aplica devolución, aplica garantía, aplica cambio de producto y en tales casos no aplica. Entonces déjaselos bien claros y respeta esas políticas de devoluciones y de garantías. El punto número 6, un personal mal informado de los productos. O sea, no sé si te ha pasado que llegas y preguntas, no sé, a lo mejor algún producto, no sé, para la piel, algún producto que tú quieras comprar, no sé, o vas a un restaurante y preguntas, oye, ¿y qué contiene este platillo? ¿O qué ingredientes tiene? Y no saben las personas, no saben la información. Y peor aún, no les interesa darte la información. Oye, o cómo uso este producto, o qué beneficios me pueda traer, o qué ingredientes contiene. Y no saben, y sobre todo no les interesa darte la información. Entonces, aquí es importante que tú, que vendes el producto, como empresario o que capacites a tu personal para que estén bien informados sobre los productos, sus beneficios, sus ingredientes, cómo están elaborados, consejos de uso y que se los puedan proporcionar al cliente cuando se les pregunte. ¿Sí? Ese es también otro punto importante. Y fíjense que aquí tengo una buena experiencia, porque no todos son malas experiencias, también tengo buenas experiencias. Yo tengo una colega en este mundo de la belleza y bienestar natural, que ella tiene su página de Facebook, se llama Varios para tu Bienestar, vayan y síganla. Ella maneja muchas marcas, maneja Estanjo, Yves Rocher, Juice, muchos productos así para el bienestar de las personas, ¿no? El bienestar natural. Pero lo que me gusta de ella es que tú le preguntas de cualquiera de sus productos y ella te va a decir que tiene cómo usarlo, te va a dar 101 consejos para su uso. O le dices, oye, ¿sabes qué? Pues mira, me he sentido desganada o me salió, o ando muy reseca de la piel, ¿qué me recomiendas? Y ella te va a recomendar qué productos puedes utilizar, cómo usarlos, qué contienen. Bueno, ella es una enciclopedia de sus productos y lo que me gusta es que ella no lo hace nada más por venderte, sino que lo hace por realmente que tengas un beneficio y te da la información de todos tus productos. Y si en algún momento ella no sabe, te dice, ¿sabes qué? Espérame tantito, déjale, pregunto a personas consultoras que están todavía, que a su vez a ella la han asesorado, la han capacitado o que saben más que ella y te da toda la información. Entonces, qué padre encontrarse con gente así. Por cierto, vayan y síganla a su página de Facebook, es en Varios para Bienestar, se llama, así está en Facebook. Punto número 7. Por ejemplo, cuando hay clientes indecisos y que las personas se desesperan, muestran impaciencia para atenderlo, así de que, ay, ya, o sea, nomás está pregunte y pregunte y no compra nada. Entonces eso da una mala impresión o una mala imagen para tu negocio, porque dices, ay, nomás, ¿quieres venderme? En lugar de eso, ten una actitud de ayudarlo a decidir, mostrarle opciones. Sobre todo es bueno aquí indagar cuáles son las necesidades del cliente. En lugar de nada más decirle esto, o darle precios, o darle información, quizá él esté indeciso porque no está claro de cuáles son sus necesidades y por tanto qué es lo que más necesita. Entonces, primero, indaga cuáles son las necesidades del cliente, hazle preguntas y con base a eso le puedes dar alguna respuesta o alguna solución. ¿Sí? No pretendas nada más darle toda la información, pero no saber qué necesidad tiene o cuáles son sus inquietudes. Si a lo mejor es por el precio, si a lo mejor porque no sabe cómo usarlo, no está indeciso si le va a funcionar o no, etcétera, etcétera. Entonces, pregúntale tal cual, indaga, hazle preguntas para tener información y con base a eso, pues ya le pueda hacer las mejores sugerencias. Ten siempre presente que no es nada más vender, es que justamente el cliente tenga la mejor experiencia contigo. Hay muchos clientes que vuelven contigo no nada más por el producto que les diste, es por la experiencia, por cómo se sienten, como tú los atiendes, por cómo tú los tratas, ¿sale? Entonces, haz caso de estas recomendaciones. Si tú tienes un negocio, tienes un emprendimiento, dime, ¿qué otras estrategias has implementado en tu negocio para una mejor atención al cliente, para una mejor experiencia al cliente? Y si tú como cliente has tenido malas experiencias o buenas experiencias en cómo te han atendido, pues también házmelo saber. Y bueno,
Házmelo saber ahí en los comentarios, quiero leerte. Y si te fijas, te di estrategias muy sencillas, no necesitan tanta inversión, pero si quieres capacitarte con más profundidad, con más detenimiento, pues contáctame, yo te puedo dar un curso, darte una asesoría de cómo atender a tus clientes para que desarrolles habilidades gerenciales para la administración de tu negocio y aparte darle ahí un toque, un enfoque de desarrollo sustentable. Igual, si estás haciendo alguna tesis relacionadas a estas áreas de negocios, de administración, de ventas, de finanzas, estás atorado ahí en tu tesis, no sabes cómo avanzar, tienes un montón de ideas, yo te puedo dar un acompañamiento, no un curso de cómo hacer una tesis, sino un acompañamiento para sentarnos juntos a hacer tu tesis y que tú puedas desarrollar esas habilidades de investigación que necesitas. Ahí en la caja de descripción te dejo todos mis datos para que me contactes y darte ese apoyo. ¿Sale? Entonces, pues muchas gracias, visionarios. Espero haberles aportado. Recuerden suscribirse, darle like, compartirlo a alguien que lo necesiten. Y recuerden, conocimiento bien, resultados bien.